Hola, mi nombre es Rita y bienvenidos. Hoy os traigo el caso de Lucía Vivar Hidalgo, la menor de 3 años que desapareció al lado de sus padres y familiares cuando se encontraba en el restaurante de la estación en Pizarra, Málaga. Antes de empezar, siempre os agradezco enormemente que forméis parte de esta comunidad y cada día va creciendo un poquito más, pero hoy os agradecería enormemente que le deis un montón de like a este vídeo para que tenga un alcance enorme y todo el mundo se entere de la injusticia de este caso, con el fin de que se reabra el caso y se investigue correctamente, ya que no concuerda en absoluto los hechos probados por parte de los investigadores y la sentencia del caso. Comenzamos. 26 de julio del 2017. Los padres de Lucía Vivar, Antonio y Almudena, deciden ir a cenar a Pizarra con la pequeña Lucía. Para quien no conozca Pizarra, es un municipio español de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía. Está situado al centro de la provincia, en la comarca del Valle del Guadalhorce. Ese 26 de julio era el cumpleaños de la abuela de Lucía. Es por eso que sus padres deciden ir al bar de la estación con la pequeña. La idea de ir al bar de la estación surgió a última hora. Parece que el destino ya estaba escrito para esa familia. ¿Por qué digo esto? La idea de los padres era ir al bar de una amiga donde siempre solían ir, pero el bar se encontraba cerrado. La segunda opción, que las mesas se encontraban muy pegadas a la carretera, y eso le suponía un peligro para la pequeña Lucía y sus primos, que también se encontraban esa noche cuando desapareció la pequeña. Los familiares de Antonio le comentan que en la estación de trenes habían abierto un bar mucho más tranquilo para que los niños pudiesen estar jugando sin la preocupación de los coches. El último tren había pasado hacía unos 15 minutos. A eso de las 11:25, 11:30, Almudena y Antonio se ponen de pie para despedirse, en este caso Antonio de sus padres y de su hermano y de sus sobrinos, y por supuesto Almudena también. Almudena recuerda que tenía a la niña al frente y la estaba advirtiendo que por favor no se quitasen los moñitos que llevaba puesto porque ya se iban a ir a casa. En cuestión de un minuto, no más, la niña, que estaba al frente de su madre, desaparece. Almudena se percata que su hija no la tiene al lado y empieza a gritar su nombre desesperada, pero ni rastro de Lucía. A partir de ese momento, todos los que estaban comiendo soltaron los cubiertos y empezaron a buscar a la pequeña, incluyendo los camareros, los de cocina. Los padres entraron hasta la cocina a ver si por algún casual Lucía estaba ahí. Se unieron los servicios de emergencia que pusieron en marcha un dispositivo para peinar la zona con la ayuda de unas 600 personas, agentes de la Guardia Civil, Protección de Civil, Policía Local de Pizarra y de Cartama, y también bomberos voluntarios. Siguiendo el protocolo para casos de desaparición de menores, la Guardia Civil organizó a los presentes para que rastreasen la zona formando círculos concéntricos de 500 metros alrededor de la estación. A los pocos minutos, la familia dio con la primera pista. Su chupete estaba junto a los bancos de la estación. He de dejar este punto bien claro porque es muy importante. Los padres, las personas que se encontraban en el bar, rastrearon toda esa zona. Como os comenté, entraron hasta la cocina del bar, pero qué casualidad que el chupete de la pequeña aparece unos minutos más tarde y justo en esa zona que había sido más que rastreada. Pero vamos a escuchar lo que comenta la madre acerca del chupete en el canal de YouTube de Truing Art, donde dice lo siguiente. Y el tema del chupete sí que ocurrió mucho antes, importante, porque yo insistíamos todo, bueno, yo por lo menos tenía la seguridad de que mi niña lo llevaba encima. Entonces, porque claro, nos preguntó la Guardia Civil, ¿tenéis algo que tuviese ella, algún peluchito, un algo? Digo, mira, es verdad que en verano. Y ella me iba con un vestidito. Digo, y la verdad es que no te puedo dar nada. Digo, dice que lleva su chupete. Total, que el chupete pasó una cosa súper extraña,
porque la niña cuando desaparece, es verdad que ya se acumuló allí un montón de gente muy, muy, muy grande, un número de personas bastante importante, y es cierto que una persona que iba paseando con su pareja estaba allí también, se unió a la búsqueda. Y claro, él nos comenta, escuchamos unas voces, porque al principio todo el mundo decía, no te retires de aquí de la zona. O sea, es verdad que yo no me retiraba apenas de la cuarta de la estación. Y escucho decir, es un chupete, tal. Y claro, con el revoleo de gente, ya nadie sabía ni quién era el chupete, ni quién había cogido el chupete. Y decían, es un rumano, es no sé qué. Bueno, da igual, quien sea, la cuestión que se la han encontrado. Y ya luego la mujer de este hombre se dirige a nosotros, nos dice, no es un rumano, es mi marido y tal. Estábamos buscando a la niña y se ha encontrado el chupete justo aquí, debajo de un banco. Justo al lado de las máquinas que también habíamos estado, cuando justo desaparece ella, habíamos estado también allí, o sea, que aquello ya estaba más que batido de la sábana. Este hombre había pasado unos 40 minutos, porque recuerdo que eran las 12 y pico larga, y cuando apareció este chupete. Y cuando lo vimos, y digo, coño, si aquí ya hemos mirado, ¿cómo puede estar aquí el chupete? Se levantó la persiana de la máquina expendedora. Allí no estaba el chupete, vamos, anteriormente que ya habíamos buscado, llevamos 40 minutos ya buscando. Pero bueno, ya cuando nos lo enseñan, digo, sí, este es el chupete de mi niña. Y ahora, rara cosa, porque es muy raro, había 2 vigilantes de seguridad que dicen, incluso judicialmente también han insistido, de que se han encontrado un chupete. Y el otro dice que no, que se lo da a la Guardia Civil. Perdón, a la dueña del bar. O sea, ¿en qué estamos locos o qué chupete tenemos aquí? Porque Claro, aquí mira, además que había uno y el chupete, que es ese, el que se encontró esta persona que es italiano, lo tiene hoy día mi suegra guardado y es el chupete de mi niña. El tiempo pasaba y se seguía sin saber nada del paradero de Lucía Vivar. Los padres se acercan a la Guardia Civil, concretamente a las 2 patrullas que llegaron a las 11:45, 15 minutos después que Lucía había desaparecido, y les comenta que por favor soliciten las cámaras de grabación de la estación de Pizarra, ya que podrían ser claves para aportar alguna pista o algún dato de dónde pudo haber ido Lucía, qué le pudo haber pasado o quién se la pudo haber llevado. La Guardia Civil les dice que tienen que esperar a que llegue el capitán, ya que este es un cargo superior a ellos y es el que se encargará de solicitar las grabaciones a la oficina en Santa Justa. Pero ¿dónde estaba el capitán? Al capitán le habían llamado en reiteradas ocasiones sus propios compañeros para que acudiese al lugar de los hechos. Pero vamos a escuchar lo que comentan los padres de Lucía Vivar sobre el capitán. Nosotros siempre nos hemos centrado mucho en la búsqueda. ¿Por qué? Porque la búsqueda era fundamental, tanto en el dichoso capitán, porque es una persona que no es digna de mi admiración ni de muchísima gente, porque lo hace, todos los trabajos parece que lo hace igual. No le da para nada importancia y aquella noche nos tomaba de tontos, literalmente. Nos tomaba de tontos, de locos y de hombre, no pero de tonto, que no sino creamos a la red social, pero tranquilo, ¿qué que esto está creéis? aquí. Como diciendo, oye, que la niña está en cualquier sitio durmiendo. Pero bueno, que vale que estuviera durmiendo, ojalá hubiera estado durmiendo. Es lo que yo decía, ojalá estuviese durmiendo. Pero es que mi niña hace ya 3 horas. Y le dijo al guardia que estaba allí, el pobre estaba desbordado porque estaba totalmente Claro, desbordado. todavía no había llegado el capitán, pues como lo llamaban, pero él decía, esto no, como No, yendo la llamaron paso. en muchas ocasiones, nos consta, que lo llamaron en muchas ocasiones y hasta las 3 de la mañana, bueno, hasta las 2:35, no se presentó. Es cierto que la voluntad de la gente, yo a día de hoy la agradezco enormemente, vamos, como son, siempre es que siempre lo hemos hecho, agradecerlo. Pero aquí, ¿tú sabes quién organizó todo esto? La batida y todo. Nuestro alcalde de Pizarra, Félix Lozano, que le agradecemos la vida a día de hoy. Llega el capitán, les informa a los padres que se estuviesen tranquilos, que ya había solicitado las grabaciones de las cámaras de la estación en Santa Justa, donde se encuentra la oficina, y que le habían comentado que por ahí no pasaba ni un perro. Y a eso de las 5 de la mañana logran tener las grabaciones de las cámaras, y cuando empiezan a analizarla delante de los padres, se ve cómo Lucía Vivar Hidalgo sigue dirección Álora por las vías del tren y se para justo en la caseta de la estación de Pizarra.
a las 11:35 y a las 11:40 hace el padre el mismo recorrido, como veis en las cámaras, hasta la caseta, donde se le pierde el rastro por completo. Se puede apreciar a personas andando por las vías del tren, dirección Álora, buscando. La última imagen que se ve de Lucía es adentrándose a la caseta. Ahí se le pierde el rastro. Transcurre 5 minutos que su padre y personas que estaban en la búsqueda llegan a ese lugar. En 5 minutos pudo haber andado Lucía 1 kilómetro, 2 kilómetros o 4 kilómetros, teniendo en cuenta que tenía 3 años de edad. ¿Qué opinan? Por lo tanto, que si la pequeña hubiese estado cerca de la caseta, hubiese podido haber escuchado que la estaban llamando, o los que estaban buscándola haberla escuchado. Detrás de esa caseta, este vídeo sur no se puede apreciar bien, pero hay una salida que da a la calle. Esas grabaciones son de la cámara que enfoca las vías del tren en dirección Álora, pero la cámara de la estación que enfoca los bancos de la estación, la zona donde se saca el ticket, se pierde 1 hora de esas grabaciones. No le dan importancia porque la hora que falta es de 11 a 12 y antes de las 11 hay grabaciones y después de las 12 también. Es por eso que no lo tienen en cuenta, según los investigadores que llevaron este caso. Pero ¿en qué cabeza cabe no dar la orden de que no circule ningún tren a la fuerza instructora que llevaba este caso? Le dijeron a los padres de la pequeña que estuviesen tranquilos, que por ahí no iba a pasar ningún tren y que cómo iba a pasar un tren si había gente buscando y una niña desaparecida. Pese a esta explicación que le dan a los padres, que es la explicación más lógica, no lo llevan a cabo y no avisan para que se detenga la salida de trenes de Álora a Pizarra y de Pizarra a Málaga y viceversa. Sin embargo, el tren sale y sale el primer tren a las 6 de la mañana rumbo a Álora. Es el tren de la jornada de la línea 2 del Cercanías de Málaga. Una vez allí, recibe a los pasajeros con la carga. El tren, que tenía que haber salido a las 6:45 de la estación aloreña, partió unos 10 minutos más tarde y poco después paró en seco. Una pasajera recuerda que el maquinista les dijo que iba a mirar, que había visto algo raro en las vías, le pareció ver un bulto, algo de ropa. Recuerda que el maquinista permaneció durante más de 1 hora fuera del tren, hasta que al subir confirmó lo que ya todos temían. El cuerpo estaba a unos 3 kilómetros de distancia de donde había sido vista por última vez. Se encontró en el punto kilométrico 158 de esa línea férrea, en el territorio de la vecina localidad de Álora. Pero la principal hipótesis de la Guardia Civil se hizo pública horas más tarde del terrible hallazgo. Tras la inspección ocular del lugar y de haber recabado los primeros indicios, trascendía la hipótesis que cobraba más fuerza entre los investigadores de la Guardia Civil que se habían hecho cargo del caso, apuntando a que la menor se había despistado mientras jugaba y decidió seguir la vía del tren y que desorientada a lo largo de 3 kilómetros, atentos a esto, estuvo andando. Es decir, que Lucía Vivar andó 3 kilómetros por las vías del tren en una noche de verano con un 8% de luz y que llegó a un punto, se cansó y se acostó entre las vías del tren, no a un lado de la vía del tren, y que al quedarse dormida, la pequeña podría haber sido golpeada por el tren. Pero vamos a pasar a la compleja autopsia que se le practicó al cadáver, que duró más de 6 horas y en la que participaron hasta 5 forenses del Instituto de Medicina Legal de Málaga. Esta autopsia reveló que la niña había fallecido por traumatismo craneal y que su cuerpo no presentaba otras lesiones, aunque sí restos de grasa de la vía. Estos resultados serían compatibles con la hipótesis de la muerte accidental, según la Guardia Civil, que la muerte pudo ser un accidente por el golpe del tren. Además,
en la vereda que une la carretera con las vías de tren, en el punto en el que se encontró el cuerpo, tampoco se había localizado ningún rastro de pisadas ni de huellas de vehículos. Para que ustedes se hagan una idea, a Lucía la dejan en el punto 158, que es un punto que ya pertenece más a Álora, pero qué casualidad que donde la dejan hay un camino como detrás de la caseta que tira para diferentes direcciones. A la niña la dejan acostada, pero con la cabeza puesta en un montículo de piedra, con el fin de disfrazar la muerte y que pase por un accidente y no por un asesinato. Pero vamos a escuchar a los padres de la pequeña. Y si te das cuenta, él cuando llega a Álora le preguntan, oye, maquinista de referencia tal, usted, no, he llegado a Álora y yo no he visto nada. ¿Usted ha visto? No, gente buscando para pocas, pero él no dice nada de un bulto ni nada de nada. A la vuelta es cuando dice, veo un bulto, me voy a bajar, que por cierto, pasa el tren por encima, cuando se acuerda o no sé qué, Pues de segunda vez. vuelve a pasar el tren por encima. Y tú dices, ¿qué está haciendo? Activa el freno de emergencia y a prácticamente los 300 metros cuando el tren reacciona y para, y ya pues bueno, pues el hombre se baja, bloquea las puertas para que nadie se baje y ya comprueba que es mi niña. Cuando nosotros no pasó ni una semana y recuerdo que yo le dije a Antonio, yo necesito hacer este recorrido, porque yo llegué hasta creérmelo. Pero pasados muy poquitos días, yo le dije a Antonio, aunque me da igual, tío, yo necesito saber todo esto que me están contando, porque es que no doy crédito. Claro, cuando en todo el camino, prácticamente algunas veces te encuentras con montículos de piedra y tal, pero a lo mejor porque no lo han arrastrado bien o tal. Vale. Pues en ese tramo, te puedo decir 700 metros, porque es donde está el primer engrasador, que calculamos más o menos el espacio de tiempo, o sea, el tiempo, y era a unos 15 minutos andando, así, Sí. a unos, te puedo decir 500 metros. Todo era planito. De pie, los balastros, ¿no? Vale, como peinadito, todo perfecto. Llega al punto donde está mi niña y ahí, donde está pintado, porque está todavía pintado, por desgracia, con un spray, y había un montículo de piedra bastante pronunciado. Y dijimos, bueno, ¿y esto? Claro, nosotros no le dimos importancia a lo mejor, entre comillas, ¿no? Cuando ya después Forense Externo nos vio y vio la foto del levantamiento, por desgracia, y lo vieron todo, decía, pero esto es brutal, es que parece que esto está preparado. Yo me acuerdo que lo poquito que hemos podido hablar con la juez, me acuerdo que en una de las ocasiones le dije, bueno, de las dos ocasiones que hemos tenido, la primera le dije, ¿no le parece a usted extraño que según ustedes o el que haya llevado la investigación, los espabilados que ha sido mi hija para recorrer 4.260 metros sin caerse porque no tiene heridas, no ha tropezado, no tiene heridas en los pies que llevan una sandalia, los espabilados y los astutas que ha sido para recorrer este camino de noche, prácticamente a oscuras, y lo torpe que ha sido para buscarse de dónde dormir, en un montón de piedras. O sea, tú me dices que mi hija recorre 4 kilómetros y pico por una vía, no tropieza, no se cae en ningún momento, no hace pipí, no hace la digestión, pero oye, mira qué torpe ha sido para buscarse dónde dormir, un montón de piedras. Donde aparece ella, a mí siempre las noticias que siempre se han leído es junto a la vía. Junto a la vía, ¿no? Dentro de la casa. Dentro de la casa, entre raíl y raíl. Está perfectamente cruzada en medio y aquí está un montículo de piedra y aquí está su cabecita en el montículo de piedra. Y otro caso que nosotros lo consideramos muy importante, no hay proyección en los raíles. O sea, la cabecita está prácticamente a centímetros del raíl. Si yo estoy vivo y mi cuerpo está bombeando sangre y tal, me golpea, tiene que haber, sí o sí tiene que haber proyección de sangre. Bueno, pues no hay proyección de sangre. Y ya para colmo de los colmos, el tren no tiene restos biológicos de mi hija. Entonces, ¿me puede explicar con quién la da? Ah, pues le habrá dado, pone en los autos que nos envíen, le habrá dado con un saliente. Le habrá dado. La prueba es virtual. Entonces, de necesidad, mi hija tuvo que incorporarse, sí o sí. Por eso dice que parece ser que cuando escuchó el tren, ella tuvo que incorporarse, porque si sigue tendida, el tren pasa y no le da. Que el tren, la parte más baja es le llaman reces, creo, quita piedra. Quita piedra, lleva como una especie de cuña en formación de V en los bajos del tren, en la cabecera. Entonces, si ella permanece tendida, no le da. Entonces, por eso dice que forzosamente debió de incorporarse para que le diera. La postura de mi niña estaba a dirección pizarra, digamos. Frontalmente le debió haber dado. Y el golpe, casualmente, lo tiene en la parte trasera. O sea, que esto vamos, eso para que la gente lo entienda más o menos, el histopatológico de los órganos es, digamos, pues, decirte el daño que tiene cada órgano y tal, ¿no? Luego nosotros
el primer forense que hablamos, digamos, primero hablamos con un neurocirujano que es amigo de la familia y le comentamos. Bueno, un neurocirujano bastante reconocido. Reconocido, sí. Que incluso, fíjate tú, me gustaría contar esta anécdota porque conocía hasta a mi niña. O sea, que él conocía a mi niña. Sí. Entonces, en la autopsia, él lo primero que nos dice que la parte del hígado está muy deteriorada. Esto orienta, porque él nos explica, y nosotros no entendíamos absolutamente nada de medicina ni de nada. Él nos orienta a que cuando una persona fallece, pues bueno, lo primero que se deteriora antes son el hígado y tal, ¿no? El hígado es uno de los principales y es el que está más deteriorado. O sea, él nos dijo, la niña no pudo fallecer tan próximo a la hora del tren. Tuvo que haber fallecido sí o sí antes, porque está súper deteriorado. Eso para empezar. Claro, nos pregunta, ¿esto patológico de las heridas está hecho? Bueno, eso ya fue Frontera, cuando nos pusimos en contacto con Bueno, Frontera. también nos dijo buscar un forense porque esto no es normal, tal, no sé cuánto. Ya cuando nos pregunta el histopatológico de las heridas está hecho, y le dijimos, ¿y eso qué es? O sea, el de los tejidos de la herida, de si han ocurrido esa herida antes o después, antimortem o postmortem. Y le dijimos, pues mire usted, aquí está toda la documentación que nosotros tenemos. Decía, pues aquí no está. Claro, el hombre ponía el grito en el cielo, pero ¿cómo puede ser si ya ustedes mismos por lo que llevaba la investigación no tenían claro cómo, vale, muy bien que se analicen los órganos, pero también lo principal las heridas? Faciales. Claro, ha intervenido, yo creo que el peorcito de turno de capitán que está allí puesto en Coín, que el pobre mejor que se hubiera retirado hace ya bastantes años, que trae una cola que no vea. Nos ha tocado en la investigación lo peorcito, por desgracia. No los que están alrededor suya que trabajan para él, que por desgracia y por suerte hay muchos buenos profesionales. Mira, perdona, que nos consta y a día de hoy nos consta, te lo digo, vamos, y lo digo en todos sitios. Pero después viene el de Málaga, la Comandancia de la Guardia Civil, de la EMUME, el que investiga esta chapuza, porque esto es otra chapuza tras chapuza. Y encima le da valor a lo que ya anteriormente ha dicho este hombre a las 9 de la mañana en todos los medios de comunicación posibles, a por haber, que ha sido un accidente. Entonces ya lo teníamos todo aplastado. De hecho, José, ¿a dónde se ha visto, yo qué sé, alguien que lleve, vale, en este caso el capitán, que lleve la investigación, que lleve la búsqueda y que tus mismos guardias aparte digan, tío, me da igual que seas mi jefe, digamos, pero es que lo que están mandando no tiene sentido, yo lo voy a hacer a lo que a mí me manda mi corazón y cómo se hacen las cosas bien, siendo consciente de que después podía tener cualquier reprimenda. Y ellos mismos dijeron, mira, que estás mandando, esto tiene sentido, mira, yo voy por mi... O sea, como que ellos hicieron como dos grupos yendo para esto. Ahí había muchas confrontaciones aquella noche. Se enfrentaban como entre ellos, porque es que no tenía lógica lo que mandaba. Que el que mandaba era él. Queremos buscar donde no hay. Eso. Que queremos solamente que nos expliquen. Y que nos lo expliquen bien. Y con pruebas. Expliquen desde el principio, se lo dijimos a la juez en la reunión, se lo dijimos a la Guardia Civil, lo único que queremos, únicamente queremos, es una explicación coherente y que me convenza, por Dios. ¿Y la juez? No a mí, al resto de la humanidad. La representación legal de la familia encabezada por el letrado Marcos García Montes está realizando una investigación extrajudicial porque entiende que hay diligencias que no se han hecho que podrían ayudar a la investigación. En febrero del 2019, la Audiencia Provincial de Málaga acordó el archivo definitivo de las diligencias abiertas por la muerte de la pequeña, archivándolo como un accidente. Tanto Almudena Hidalgo como Antonio Vivar están convencidos que tras la muerte de su hija se esconde un homicidio. En 2019, la Audiencia Provincial de Málaga sobreseyó las dos denuncias. La primera contra Renfe por haber permitido la circulación de los trenes y la segunda por el homicidio sin autor conocido, como sostienen los padres. ¿Qué opinas tú de este caso? ¿Accidente o homicidio?